Si usted está aquí y usted carga ahí un billete rezado que para que le vaya bien, y carga un amuleto que para protegerse, y usted tiene ahí algo que le dio algún brujo, o tal vez en su casa, usted no puede buscarle ayudas a Dios. Aprenda a esperar en Dios. Y tal vez usted dirá: Padre, yo ya llevo mucho tiempo esperando y Dios nada que mueve su mano. Pues pídale a Dios que cambie su voluntad. Sí, señores y señoras, Dios cambia su voluntad. Resulta que dice la Biblia en Génesis capítulo 12, versículo 4, que cuando Abraham le hizo caso a Dios y marchó, Abraham tenía 75 años. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75 años. Tremendo esto. Y entonces dice la Biblia que cuando nació Isaac, Abraham tenía 100 años. Usted va conmigo a Génesis capítulo 21, versículo 4, y dice: Abraham puso al hijo que le había nacido y que le trajo Sara el nombre de Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Los que son buenos matemáticos saben que de 75 años a 100 años habían pasado ¿cuántos años? 25 años. 25 años Abraham esperando lo que Dios le había prometido. Cuando Dios habló con Abraham en Génesis capítulo 12, Abraham lo hace depositario de una doble promesa. Y esta doble promesa que Dios le dio al patriarca venía con la promesa de la tierra y de la descendencia. Abraham todavía no había recibido ni la tierra ni la descendencia. Y primero recibió la tierra antes que la descendencia. Y entonces, ¿qué pasó con el patriarca Abraham? Abraham se desesperó. Abraham, no puedo decir que perdió la fe porque es el padre de la fe, pero se desesperó y quitó sus oídos de la voz de Dios y lo puso en la voz de otra persona. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Cuántos de nosotros tenemos una necesidad y entonces Dios nos habla, Dios nos promete, es tiempo de bendición, lluvia de bendiciones, hay salud, prosperidad, libertad? Pero en nuestra vida aún no vemos eso. Y entonces nos desesperamos. Y decimos: pero ¿cuándo, Dios? ¿Cuándo va a cambiar esta situación que yo estoy viviendo? ¿Cuándo voy a pasar de este problema? ¿Cuándo va a sanar esta enfermedad? Y entonces vienes aquí a la Fundación Sonríele a Jesús en Bogotá, Colombia, y te decimos: Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Es tiempo de bendición. Pero llegas a tu casa, te cortaron el recibo del teléfono, no tienes con qué hacer almuerzo mañana y entonces tendemos a desesperarnos. Este desespero lo vive una persona que está en proceso de liberación. Dios te va a liberar, hermano y hermana, pero apenas el ministro de Dios abre la boca para reprender al diablo, ahí está cayendo en medio de gritos y en medio de muchas manifestaciones. Y entonces nos preguntamos: sí, Dios nos dio la liberación, pero ¿cuándo voy a sentir yo en mi vida, en mi cuerpo, en mi familia, esa bendición? Y entonces muchas veces tendemos a pensar de que sí, de que Dios nos va a ayudar, pero tal vez tenemos que buscar otros medios por los cuales llegue esa bendición a nuestra vida. Y Abraham se desesperó. Abraham, dice la Sagrada Escritura, que habían pasado 11 años. Ya no tenía 75 años, sino que Abraham tenía 86 años. 86 años, dice la Biblia, en
Génesis 16, versículo 16. Tenía Abraham 86 años y a los 85, 10 años después de que Dios le había prometido de que iba a ser padre de multitudes, Abraham, te lo repito, quitó los oídos de la voz de Dios y los puso en la voz de su esposa, de Sarai. Y dice la Biblia en Génesis 16:1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Y dijo Sarai, su esposa, a Abraham, el depositario de la promesa: mira, Yahvé me ha hecho estéril. Llégate pues, te ruego, a mi esclava, quizá podré tener hijos de ella. Y dice la Biblia, y Abraham escuchó el consejo de su esposa. Palabra de Dios. Ojo, mujeres, con los consejos que le dan a sus maridos, ¿no? Vea qué consejo de esta mujer. Dios me ha hecho estéril. Soy una vieja seca. Ya la regla se me quitó, dicen por ahí en alguna parte de la Sagrada Escritura. La regla se le fue, dice a esta mujer. Sin embargo, llégate a mi esclava. Esto era una costumbre o un derecho mesopotámico acostumbrado en la antigüedad. Que si una mujer no podía tener hijos, pero tenía una esclava, la esclava quedaba embarazada y tenía su hijo sobre la mujer y el hijo era considerado sobre esta mujer. Eran costumbres del Antiguo Testamento. Pero, ¿qué les quiero decir yo? Dios le había dado una promesa a Abraham y cuando Dios promete, cumple. Porque dice el libro de Números que Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir, ni se arrepiente de su palabra. Cuando Dios promete, cumple. Pero muchas veces nosotros nos desesperamos al no ver el cumplimiento cuando nosotros queremos, porque el tiempo de Dios no es el tiempo humano. Dice Isaías 49:10, dice, mis pensamientos no son como tus pensamientos y mis deseos no son como los tuyos, porque yo tengo pensamientos más altos que los tuyos, dice el Señor. Y entonces escúcheme muy bien, Abraham quita los oídos de la voz de Dios y los pone en la voz de su esposa. Y este hombre trata de buscarle, como yo lo llamo, ayudas a Dios. Sí, Dios me va a bendecir, pero tal vez no es de esta manera, es de aquella. Y le buscan ayudas a Dios. Dios le cumplió la promesa a Abraham. Dios le dio un hijo, lo vemos en Génesis capítulo 21, versículo 4. Que Dios le dio un hijo que se llamaba Isaac, y el mismo Dios en el capítulo 18 del Génesis le dice cómo se tendría que llamar este hijo. Sin embargo, Abraham, en medio de su desespero, lo que hizo fue buscarle ayudas a Dios. Y cuando usted le busca ayudas a Dios, ¿qué problemas tan tremendos vienen? Ustedes supieran qué problema tan tremendo vive el mundo hoy día. De Agar la esclava nació un muchacho llamado Ismael. Ismael fue abandonado en el desierto, según nos dice a nosotros la Sagrada Escritura, por allá en el capítulo 21 del libro del Génesis. Del 21 del 8 en adelante encuentran ustedes la expulsión de Agar y de Ismael. Y este hombre que se va a vivir al desierto es el padre de una gran nación. Un gran pueblo, que de ellos, dicen los historiadores, también nace una religión que nosotros lo conocemos, los musulmanes. Escúchenme muy bien, y ustedes conocen entre los judíos que es el hijo Isaac, en adelante la dinastía, los musulmanes y los cristianos, somos las tres religiones abrámicas nacidas de Abraham. Y ustedes conocen la problemática tan tremenda que ha habido en el mundo entero por las peleas por la tierra, por una cosa y por la otra. ¿Y por qué se ha desencadenado esto? Por buscarle ayudas a Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios nos promete y cuando Dios promete cumple, porque estamos en tiempo de bendición,
pero queremos buscarle ayudas a Dios. Y entonces la gente dice, Padre, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y entonces como Dios me dice, ayúdate que yo te ayudaré, entonces tengo que irme para donde el brujo, para la botánica, a cargar el amuleto, el talismán, el fetiche, el riego. Y le dice uno, ¿y usted por qué carga eso? Ay, porque Dios dice en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Tratarle de buscarle ayudas a Dios. Y en esas ayudas a Dios terminamos cometiendo grandes errores, grandes problemas, grandes pecados. Y resulta, mis hermanos, que terminamos metidos en problemas. Aprendamos a esperar en Dios. Es tiempo de la bendición. Y aprendamos a esperar en Dios. Aprendamos a esperar en aquel que nos ha prometido y que sabemos con los ojos de la fe que nos va a cumplir. Si Dios ha prometido sanación, Él es el que sana. Si Dios ha prometido liberación, Él es el que libera. Si Dios ha prometido que los cielos serán abiertos y que su gloria va a descender, es porque Él así lo va a cumplir. Y si hoy creemos en Él, verdaderamente los cielos se abrirán y su gloria descenderá sobre nosotros y sobre toda nuestra familia. ¡Aleluya! Hermano católico, no le busquemos ayudas a Dios. Si usted está aquí y usted carga ahí un billete rezado que para que le vaya bien. Si usted está aquí y carga un amuleto que para protegerse. Si usted está aquí y usted tiene ahí algo que le dio algún brujo, o tal vez en su casa, yo lo exhorto hoy, hermano católico, a que usted abandone esa porquería, porque esto es un acto de blasfemia, de adivinación, de magia y de idolatría, hermano. Usted no puede escupirle la cara a Dios cargando ese amuleto, ese fetiche y ese talismán, hermano. Usted no puede buscarle ayudas a Dios. Aprenda a esperar en Dios. Y tal vez usted dirá, Padre, pero es que yo ya llevo mucho tiempo esperando y Dios nada que mueve su mano. Pues pídale a Dios que cambie su voluntad. ¿Cómo así, Padre? Que Dios cambie su voluntad. Sí, señores y señoras, Dios cambia su voluntad. Y cuando usted se compromete con Dios, Dios puede hacer que sus designios cambien. En el Antiguo Testamento lo veíamos muchas veces. Dios le dice a Jonás que Nínive va a ser destruida y que si este pueblo se arrepiente y cambia, no la va a destruir. El pueblo se arrepintió y cambió y Nínive no fue destruida. En cambio, Dios dice que Sodoma y Gomorra va a ser destruida. Sin embargo, Abraham le dice, el amigo de Dios, le dice, pero ¿cómo vas a destruir este pueblo si allá hay gente buena? Y el Señor dice, no hay gente buena allá. Todos están dañados, todos son malos. Y Sodoma y Gomorra fue destruida. Sin embargo, dice la Biblia que Dios cambia también muchas veces su voluntad. Si ustedes leen Isaías, Dios le manda a decir a un rey, a Ezequías, a través del profeta Isaías, que él va a morir. Vas a morir, no vivirás, porque Dios te lo manda a decir. Y entonces dice este rey, pero ¿cómo, Señor, me vas a quitar la vida si yo he sido un rey bueno? Y entonces Isaías ya iba saliendo del templo de este rey cuando Dios le dice a Isaías que se devuelva al templo y le diga al palacio real y le diga a este rey que Dios le ha aumentado 15 años más de vida. Usted hoy, mi hermano y mi hermana, a través de la fe, de la intimidad con Dios, usted le puede pedir al Señor que adelante ese tiempo de bendición para usted. Sí, estamos en tiempo de bendición, pero ¿cuándo es? No lo sé. Hoy le vamos a pedir al Señor que ese tiempo de bendición se adelante para nosotros. Ya en la Biblia, en San Juan capítulo 2, lo veíamos, hermanos y hermanas. Hay una pareja, una familia
que están celebrando un matrimonio, una boda, en un pueblo llamado Caná de Galilea, y a esta pareja se le acabó el vino. ¿Qué es que se le acabe el vino a una pareja? ¿Qué es? El vino en la Biblia simboliza la alegría, simboliza la celebración, motivo para amar. Sin embargo, se les acabó el vino. Cuando a esta pareja se les acaba el vino, esta pareja había hecho una lista de invitados a aquella boda. En esta lista de invitados nos dice a nosotros que fue invitado Jesús de Nazaret con sus discípulos, pero también fue invitada una mujer llamada María, la mamá de Jesús. Dice la Biblia, no lo digo yo. San Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante dice lo siguiente: 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. ¿Por qué estaba allí? Porque fue invitada. ¿Y por qué fue invitada? Dice el versículo 2. Fue invitado también. Es decir, que la Virgen María fue invitada. Y también fue invitado ¿quién? Jesús de Nazaret con sus discípulos. Jesucristo nunca andaba solo. Siempre lo acompañaban sus discípulos. Algunos dicen que ahí fue donde Judas llegó y se acabó el vino, porque dice el versículo 3, y no tenían vino porque se había acabado el vino de la boda. ¿Qué se acabó? Escúcheme muy bien, la boda en la época de acá de Jesús duraba aproximadamente una semana. Si alguno quiere conocer Caná, vamos conmigo. Yo voy del 1 al 11 de septiembre de este año. El año pasado fui en Semana Santa y volveremos este año. Vamos para que conozcan allá ese lugar donde producen mucho vino, mucho vino. No tenían vino. ¿Y qué hizo esta pareja? La Biblia no lo dice. Solamente le dice a Jesús su madre, no tienen vino. ¿Cómo le dice? Escúcheme muy bien. Yo me voy a correr aquí al centro para poder, y le pido al camarógrafo que esté pendiente, voy a correrme aquí al centro. Escúcheme muy bien. No tienen vino. ¿Cómo es? Repítalo, ¿cómo es? Si les había acabado el vino, ¿quién le dijo a Jesús, no tienen vino? ¿Quién? Su mamá. ¿Cómo se enteró la Virgen María que esta pareja no tenía vino? ¿Cómo se enteró? Pueden haber muchas razones. Una, la Virgen María es modelo de servicio. Y entonces llegó directamente a la cocina a ver qué faltaba para servir. ¿Cuántos de ustedes llegaron a la cafetería y le dijeron, madrecita, qué falta? Ay, no, padre, pero es que yo vine aquí a un retiro, yo pagué mi entrada y yo qué voy a hacer en la cafetería. Ah, la Virgen María sí lo hizo probablemente. Ella era mujer de servicio. Tal vez era una madre misericordiosa que veía a aquel novio caminando por todo lado, rascándose la cabeza y no sabía qué hacer. Una boda que duraba 7 días, habían pasado aproximadamente 3 días y el vino se había acabado. ¿Qué pasa ahí? 4 días. ¿Cómo iba a quedar esta familia? Iba a quedar en el ridículo. Sin embargo, la Virgen María se acerca y le pregunta a este novio, ¿qué pasa? Y tal vez el novio le dijo, madre, se nos acabó el vino. ¡Ayúdame! Y entonces la Virgen María le dijo, mira, yo no puedo hacer nada, pero conozco a uno que duró 9 meses en mi vientre, uno que lleva 30 años en mi casa, 30 años en mi casa, no había iniciado aún la vida pública Jesús. Conozco a uno que es Dios, y a mí me dijo un ángel, el ángel Gabriel, cuando me anunció a mí que si yo quería ser la mamá de Jesús, la mamá de Dios, me dijo que para él nada hay imposible. Yo no puedo hacer nada, dijo la Virgen María, pero para él nada hay imposible.
¿Qué necesitaba Abraham? Que Dios adelantara el tiempo. ¿Qué necesitaba esta pareja? Que Dios adelantara el tiempo. Y entonces la Virgen María se acerca y le presenta a su hijo la petición. Pero algo bien bonito es que la Virgen María no le dijo nada. No le dijo, hágale este milagro a ellos. No, le dijo solamente, no tienen vino. Y eso es lo que ella hace hoy con usted. Muchas veces los católicos peleamos con los protestantes, con los hermanos cristianos no católicos, porque un cristiano no católico dice, la Virgen María no puede hacer milagros, y peleamos con ellos. Y es cierto, la Virgen María no puede hacer milagros. A veces peleamos con los protestantes porque ellos dicen que la Virgen María no puede hacer absolutamente nada en cuestiones sobrenaturales. Y es cierto, la Virgen María no lo puede hacer. ¿Saben por qué? Porque ella es humana, igual a usted e igual a mí. Pero tiene algo diferente la Virgen María, que ella es la mamá de Jesús. Y Jesús es un buen hijo. Y para un buen hijo, una buena madre. Y todo lo que su mamá le pida, su hijo se lo cumple. Y por esa razón, si usted hoy le entrega esta enfermedad, le entrega este problema de liberación, le entrega esta ruina y le pide a la Virgen María que ella interceda por usted ante su hijo para que él adelante ese tiempo, hoy es el día de la bendición. Y hoy es el día que Dios tiene para que usted reciba ese milagro, hermano. Y lo va a hacer a través del corazón de la Santísima y de la Purísima Virgen María. No tienes que buscarle ayudas a Dios. Lo que tiene que hacer usted es pedirle al Señor que adelante el tiempo. Tal vez en este congreso usted no debería salir sano. No lo sé. Pero si usted le pide a Dios hoy, a través del corazón de la Virgen María, Él adelanta los tiempos mesiánicos. Jesús le dice a su mamá, mujer, no ha llegado mi hora. Es decir, ¿cuál era la hora de Jesús? Leas en San Juan 17:1. En el huerto el Señor le dijo, Padre mío, ha llegado mi hora. Glorifica a tu hijo. Esa era la hora. Sin embargo, el Señor la adelanta 3 años antes, gracias a la intercesión de la Virgen María. Yo no lo sé. Pueda que usted no esté en este momento para ser sano y para ser libre, pero lo único que puedo decirle es, no le busque ayudas a Dios. No diga, ayúdate que Dios te ayudará. Eso no está en la Biblia, eso era un proverbio por allá griego y que llegó a nuestros oídos. Algunos dicen, es que lo dijo San Agustín. No, San Agustín dijo, haz lo posible que Dios hace lo imposible. O Dios actúa en la naturaleza humana. O lo que la naturaleza no tiene, la gracia no lo da. Eso fue lo que dijo San Agustín. Pero no dijo, ayúdate que Dios te ayudará. Y si usted ha buscado ayudarle a Dios, yo lo invito hoy a que se arrepienta y a que renuncie a todo aquello que no le da gloria a Dios y que hoy, a través del corazón de la Virgen María, le pida a Dios que este día, hoy, sea el día de su bendición. Aleluya. Dale ese fuerte aplauso al Señor.